Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Reflexiones Justas. Hoy, inseguridad y manipulación mediática. Antes de que se inventara el microscopio, se le echaba la culpa al agua de las enfermedades. Ese error era comprensible, no existía el microscopio. Los estudiosos no podían ver los entresijos de la realidad. Después, claro, con los avances tecnológicos, se descubrió que eran las bacterias las verdaderas responsables. Quien siguiera diciendo que la culpa la tenía el agua, desinformaría por ignorante o malintencionado. Lo mismo hace hoy en la mayoría de los medios concentrados de comunicación respecto de la criminalidad y la meneada inseguridad. Conocen las causas y los medios para disminuirla, tienen el microscopio, pero igual desinforman y manipulan de mala fe el fenómeno. ¿Por qué? Porque su finalidad no es informar y ser veraces. No es eso lo que les interesa. El tema de la inseguridad es motivo de discusión desde hace años. Excusa para reformas legislativas alocadas, para reclamos sociales incentivados con fines ocultos, para discursos de charlatanes diversos y para titulares alarmantes de los medios masivos que buscan, quién puede dudarlo, impactar en la conciencia colectiva, ocultando su verdadera finalidad, que es incidir como factor de poder en las políticas públicas, condicionando a los gobiernos en beneficio propio. Son malintencionados que pueden disponer del microscopio, pero siguen propalando la mentira de que la culpa la tiene el agua. Los asaltos, las muertes, las violaciones, los delitos de calle existen, por supuesto, nadie los niega. Su difusión genera temor colectivo inmediato. Pero su amplia y machacosa difusión, sin explicar las verdaderas causas que los originan, incrementarán tanto ese temor como los reclamos y cuestionamientos sociales, y los funcionarios políticos se verán más condicionados a priorizar alocadamente asignaciones de recursos a esos temas. Más patrulleros, más policías, más chalecos antibalas, más carros hidrantes, más armamento, más negocios. Los funcionarios políticos dejarán de lado también prioridades programáticas que los llevaron al poder, anunciadas en sus campañas electorales. Por ejemplo, inversión en educación, en salud, en fomento de la industria, en creación de empleo, en derechos sociales, en disminución de la pobreza, en mayor igualdad social, que son todo eso el verdadero remedio para la disminución de la criminalidad y de la inseguridad. Como lo ha probado más de 2 siglos de investigación científica de la cuestión criminológica, es decir, el microscopio válido para estudiar seriamente estas cuestiones. El miedo y la confusión sirven para demoler la razón, para volver a echarle la culpa al agua y así hacer negocios. Los manipuladores mediáticos saben esto muy bien. No hay medios de comunicación independientes, eso es falso. Toda comunicación es subjetiva, se habla siempre desde algún lado, desde alguna convicción. Lo honesto es sincerarlo. Los medios masivos concentrados que padecemos mienten cuando se presentan como independientes. En realidad son voceros de los poderosos oligopolios económicos concentrados a los que pertenecen. Son nada más que folletos de propaganda empresarial disfrazados de periodismo independiente. Sabemos quiénes son, y no solo en la Argentina, sino en toda América. Hasta el expresidente Obama, para los amantes del modelo estadounidense, dijo que la cadena Fox no era un medio de comunicación, sino un partido político de oposición al Partido Demócrata. Tenía razón, son partidos políticos disfrazados de medios de comunicación. El único fin que tienen es aumentar sus ganancias, condicionar a los gobiernos y evitar que los controlen. Son empresas poderosas que invierten en diversos rubros: explotación agropecuaria, industrial, financiera, emprendimientos educativos, editoriales de libros y revistas, producciones documentales, etc. Y también en el negocio de los medios masivos de comunicación, diarios, radios y canales de televisión. Obvio, como negocios que serán funcionales al servicio de las empresas a las que pertenecen, no como periodismo vocacional
dedicado a la comunicación libre y veraz, no manipulada ni falsa, como así lo reclaman los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Si los criticamos porque distorsionan la información generando daño social, inmediatamente reaccionan afirmando que se está atacando la libertad de prensa. Falso. No se ataca la libertad de prensa, se denuncia la distorsión informativa intencional, es decir, no veraz, que genera daño social. Y así pasa con la problemática delictiva, de inseguridad urbana. Esa maquinaria mediática jamás profundizará seriamente en la materia. Meter miedo en la sociedad condiciona gobiernos que terminan cambiando el destino de sus esfuerzos y recursos, sacándolos del buen fin del aumento de derechos y de igualdad social, verdadero remedio contra la inseguridad, para destinarlos a los negocios que le interesan a los poderes económicos concentrados. Nadie dice, yo tampoco, que no se cometan delitos, homicidios, violaciones, asaltos. Lo que digo es que los medios de comunicación dominantes no tienen como finalidad informar seriamente, primero sobre las causas de esa criminalidad y menos sobre su verdadera magnitud, porque el objetivo es otro. Agitan en los medios los que más asustan a la comunidad y ocultan los más graves, que son los que precisamente provocan la existencia de aquellos. Los de los grandes evasores fiscales, las quiebras fraudulentas, el lavado de dinero, las fugas de capitales, el crimen organizado, la corrupción policial y la complicidad de algunos sectores del Poder Judicial. De eso no se habla. La criminología es una disciplina que lleva siglos de análisis e investigación científicos para que nos dejemos engañar por los megáfonos de la manipulación mediática. La realidad socioeconómica, los niveles de justicia o injusticia social, los de la inclusión social, el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la posibilidad de movilidad social, en definitiva, a una vida medianamente digna y de igualdad, son los verdaderos factores que debemos analizar cuando nos metemos a hablar de la famosa inseguridad. Los desafío a que reflexionen sobre lo siguiente. Argentina está entre los 3 países de América con más bajos índices de criminalidad violenta, homicidios en ocasión de robo, violaciones, asaltos, etc., junto con Canadá y Uruguay. No obstante, el clima social de la tan meneada inseguridad se transforma en un tema central y de altísimo voltaje en los medios concentrados cada vez que a los grupos económicos dominantes no les gusta el gobierno que ganó las elecciones. Si queremos conocer la verdad, no solo sobre inseguridad, usemos el microscopio. Hasta la próxima.